Bueno, Andrea Benítez, esto ya te digo, va a ser así. O sea, yo te he llamado para conocernos. Ujú. Que vamos a estar juntos en el evento que hacen los de la Trubada Podcast en Granollers. Voy a moderar una mesa en la que estás y entonces digo, bueno, pues voy a empezar a conocerlos antes, porque luego ahí es muy raro moderar a gente que no sé cómo por dónde tira. Entonces, he visto que vienes de Prodigioso Volcán, he estado Así es. buscando información. Es una agencia visual, los habéis hecho como estudios de audio, vídeo, hacéis muchos proyectos. Y básicamente yo te dije, vente para contarme qué es Prodigioso Volcán. Y exactamente, cuanto más he mirado, más lío he tenido. He visto que hacéis mucho. Hacéis mucho. Hacemos muchas cosas, muy variopintas. Al final le he conseguido llegar a podcast que habéis hecho, pero Ujú. buscando en Google. Entonces, cuéntanos, vienes aquí a presentar en la comunidad, quiero ser podcaster, a Prodigioso Volcán y que os conozcan, pues nada, y así nos conocemos tú y yo. Bienvenida. Bueno, pues gracias. Prodigioso Volcán, de hecho no nos gustan las etiquetas, no tenemos una definición, somos una agencia, un estudio, una consultora, puedes llamarnos como quieras, Vale. que como nos gusta decir, nos gusta hacer cosas prodigiosas en comunicación. Por ello, hacemos proyectos de muy diversos tipos vinculados siempre a la comunicación. Y uno de ellos es el audio, también a nivel visual, también a nivel de contenidos y demás, pero el audio es una de las líneas de trabajo. Ujú. Dentro del audio tenemos dos focos, una parte más de investigación, que es lo que nosotros llamamos inteligencia, y otra más de realizar pues podcast como tal, que son los que seguramente has conseguido ver buceando un poco por Google y que luego comentamos. Pero una de las cosas que más peso tiene o que más importante para nosotros es justamente esa parte de inteligencia, de investigación, Ujú. porque en 2019 pusimos en marcha un estudio que este año ha sido su tercera edición para entender cuál es el comportamiento, qué demanda el público, el mercado, en cuanto a productos de audio y voz. De tal forma que nos centramos, por un lado, en el audio como consumo de podcast y audiolibros y como herramienta, más en voz, pensando en asistentes de voz y cómo de integrado están en nuestros hogares los altavoces inteligentes, ¿vale? Entonces, en 2019 nosotros ya habíamos hecho algunas cosas en podcast, estábamos ahí un poco avanzando, pero en 2019 llegaron los altavoces inteligentes a España. Entonces fue como un momento de dijimos, oye, pues creo que está bien que tomemos el pulso al mercado, veamos los internautas españoles qué uso, qué consumo están haciendo de los productos de audio y ver cómo de integrados están o no. También ese en primer momento, cuando lo pusimos en marcha, era con un deseo de dar a las empresas recomendaciones de cómo acercarse a los usuarios o a sus posibles clientes a través de otro formato, de otro tipo de contenido que hasta ahora no estaba siendo tan explotado, ya fuera a través de una skill, en el caso de que fuera para Alexa o para Google Home, o a través de un podcast y nunca había pensado en contar historias también a través de la voz. Y fue el momento en el que nos iniciamos. En paralelo luego han ido surgiendo proyectos, tanto más vinculados a la voz como herramienta para asistentes de voz, como podcast, tanto propios como producciones para clientes. Ujú. Vale. Primero te voy a pedir una cosa, al micro Uh -huh. bájatelo un pelín porque ¿Pelín? a veces, sí, a veces Vale, golpea el aire y se nota. Y vale. la segunda, aunque más o menos la he respondido ahora, pero estas investigaciones, estos estudios, ¿con qué objetivo lo hacéis? ¿Por ver si luego hay suficiente masa de trabajo como para decir, bueno, nos metemos en proyectos y se los ofrecemos a empresas? Bueno, es un servicio, digamos, que ponemos a disposición de todo el mundo. Es como una forma, la propuesta de valor en este caso de Prodigioso Volcán en este ámbito es darle a la gente también, pensando en las empresas, herramientas o los datos para saber si realmente hay volumen para entrar o no, cuáles son los tipos de contenidos que más se demandan, por qué, entender realmente cuál es el consumo que se está haciendo para así las empresas y nosotros mismos tener datos que luego argumenten pues, posibles acciones a realizar. Ujú. Y este tipo de estudios, ¿cuánta gente, cómo los realizáis? ¿A cuánta gente captáis? ¿Cómo se realizan? ¿En qué masa de población está? Vale,
lo hacemos a través de una encuesta, ¿vale? Un panel online. Normalmente se lanza en noviembre, diciembre, y dependiendo del año ha ido variando entre 800 y 1.500 personas. Eso luego se pondera para sacar la muestra representativa de los internautas españoles. Que hablamos de internautas españoles a todos aquellos mayores de 16 años que en los últimos 3 meses han realizado alguna acción por Internet, ¿vale? Entonces, se hace una encuesta online durante 15 días aproximadamente, 15-20 días, en los que se pregunta de todo tipo de cosas. En el último mes has escuchado un podcast, si no, con qué frecuencia, qué tipo de contenido, lo mismo con audiolibros, con asistentes de voz y altavoces inteligentes, de tal forma que nos da una foto de cuál ha sido la situación del consumo, la evolución en el último año. A eso nosotros hacemos una parte más de interpretar, de tal forma que también vemos a través de los datos, sacamos conclusiones que las ofrecemos en el informe para que la gente entienda qué supone pues, lo que nos muestran los datos, en qué se refleja. E incluso siempre nos gusta ir un poco más allá y incluir a expertos para que nos den ideas sobre el tema del que estemos tratando en ese año. Este año lo hemos enfocado más a futuro, de tal forma que hemos hablado con diferentes expertos también para que nos digan hacia dónde van las tendencias, qué cosas había que tener en cuenta de cara a 2023 y demás. Pues no sé, si quieres contarnos un poco, hablamos de los resultados de o si ves alguna diferencia llamativa desde 2020 hasta ahora, si hay algo que haya destacado. Si te parece, voy a compartir Sí, pantalla, creo que te ¿vale? tengo que poner como... Que por cierto no me sales o sea, no te veo. ¿Sabes cómo puedo...? A participantes, vale, estaba en chat, vale. Te pongo como hospedadora y anfitrión. Entonces puedes hacerlo. Vale, voy a ver si puedo compartir. Lo estás viendo, ¿verdad? Sí. Vale, pues el informe de este año, el de que presentamos en enero, se llamaba Mejor te mando un audio y era por esa broma, bueno, venía un poco a raíz de que WhatsApp había introducido dentro de la aplicación la posibilidad de reproducir los audios a 1,5 y a por 2. Entonces nosotros teníamos la broma de que se ve que se han dado cuenta que cada vez más que teclear, nos gusta mandar audio, sobre todo cuando son conversaciones, cosas largas, de mira, no tengo ganas de escribirte esto, te mando un audio y te lo cuento. Y que como los receptores también odiamos que nos lleguen audios de 3 minutos y los ponemos a por 2 para escucharlos rápido. De hecho, estuvimos haciendo una pequeña broma ahí de qué tipo de persona eres según cómo escuchas el audio, porque vemos que la gente que lo escucha por 2 es porque odia posiblemente que le mande los audios, es como necesito acabar con esto y que enterarme rápido, y los que deciden escucharlo por 1 porque sienten que ya que el emisor ha invertido tiempo en contarte algo, tú también se lo das y lo escuchas al tiempo al que te lo ha mandado. Entonces, bueno, era una broma. Tenía ¿Sí? un amigo que me enviaba audios de, esto es verdad, 90 minutos he recibido, que yo me los ponía en el trabajo como podcast y yo decía, no, sí, yo encantado, o sea, sí, estoy entretenido. Pero Lo estás nadie más, escuchando de fondo, ¿no? nadie más los escuchaba. Él decía, eres el único que me escucha. Digo, bueno, porque puedo hacerlo el trabajo, si no, ni de coña. Pues justo con esa broma que teníamos ahí el chascarrillo, dijimos, venga, pues este año se va a llamar el informe, mejor te mando un audio, en este caso, pues el tercer estado de la voz y el audio. Entonces, como te decía, en este caso, por ejemplo, la muestra fue de 769 internautas, lo que supone un error muestral de hasta 3,5% de diferencia, ¿vale? Hemos intentado, bueno, se ha intentado que sea representativo, lo único que cuando hablamos de internauta es a partir de 16 años, pero nosotros el informe lo hacemos a partir de 18 por temas legales, para que sean mayores de edad las personas que participan. ¿Vale? Entonces, datos que tenemos. Por un lado, los tipos, la división que existe dentro de lo que es la muestra como tal de internautas, ¿vale? Dependiendo del perfil digital que tengan los internautas, los clasificamos dentro de uno u otro. De tal forma que tenemos los dependientes tecnológicos, los rezagados, los cautos, seguidores y tecnófilos. Es en los tecnófilos donde la mayoría de las personas que escuchan podcast, que están más vinculados o más, mejor dicho, relacionados o que son capaces de interactuar con asistentes de voz más familiarizados, están siempre en ese grupo, en los tecnófilos, ¿vale? Y ahí hemos visto cómo la evolución ha hecho que
baje un poco a 25,3, pero porque los seguidores han aumentado mucho. Es decir, hay gente que ya es muy fiel a los formatos de audio y es lo que hemos visto en los 3 años que llevamos de investigación. Ha empezado a seguir, al principio eran solo tecnófilos, gente que interesada en la tecnología, en la innovación y tal, los que se enganchaban a esto, pero cada vez más hay gente que sí o sí sigue el formato porque realmente lo ve como de utilidad y de interés. ¿Vale? Y aquí tenemos la evolución de los diferentes formatos y contenidos o canales que investigamos, ¿vale? Podcast, audiolibros, asistente de voz y altavoces inteligentes. Cosas que nos resultan curiosas o que nos preocupan un poco, la proyección, al menos en temas de, por ejemplo, podcast. Porque hemos visto que a lo largo de los años cada vez más usuarios lo consumen, ¿vale? De hecho, ya en España más de la mitad de los internautas consume podcast, pero también la otra mitad que no lo hace nos dice que quizás o casi seguro no lo hará en los próximos años. Entonces puede ser que tope el mercado próximamente, más temprano que tarde, porque hay muchos usuarios que no terminan de verle la utilidad o realmente porque no les interesan los formatos en audio y puede haber ahí un problema. Yo tengo una frase siempre que digo, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Claro, Esto es como los es libros, ¿no? Como no me gusta leer, bueno, porque no has encontrado tu libro. justo. Mucha gente eso manifiesta directamente un no, quizás o casi seguro no lo escucharé podcast en los próximos meses, próximos años, y el por qué es porque no me interesa. Una de las cosas para que no me interese es posiblemente eso, que encuentres el podcast, el nicho, el tema que realmente a ti te interese y que te haga enganchar con ello. Claro, entonces yo creo que más bien es un poco, no he encontrado nada que me interese que yo esté dispuesto a escucharlo. Porque Justo. igual que escuchar la radio, pues ¿qué más te da? Si saliera el podcast en audio y es un tema que te gusta, la acabas escuchando. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, eso, el estudio lo tenemos dividido en producto y herramientas, producto, podcast y audiolibros, herramientas, altavoz inteligente y asistentes de voz. Entonces, cuanto a podcast y audiolibros, ¿quién es el tipo de usuario que escucha podcast? Para empezar, lo que os decía, el 80% de la población internauta ya conoce lo que es un podcast, el 53,2% lo usa, es decir, más del 50% de los internautas ya lo usa, y principalmente son mujeres, o sea que además en todos los productos de audio que analizamos hemos visto que es un poco mayor el consumo que hacen mujeres. En el caso de los podcasts, de una edad de entre 35 y 44 años y sin hijos. Y el lugar favorito para escuchar podcast, en casa, pero es importante decir que esto en el último año ha variado. La casa sigue siendo el sitio favorito, pero han vuelto, hemos visto ahí como hemos vuelto a la normalidad y los momentos en tránsito, cuando voy a trabajar, cuando voy a sacar al perro, cuando voy de paseo y tal, han aumentado. Es decir, volvemos a la calle y con ello el podcast nos acompaña. Yo, mis estadísticas de mis podcasts cuadran con eso, ¿eh? Ha subido a más de la mitad mujeres y la edad está por ahí. Pues justo, ¿ves? Vemos que en casa sigue siendo lo principal, pero ha bajado porque de paseo o mientras voy en transporte público, por ejemplo, ha aumentado. Es decir, volvemos al tránsito, volvemos a salir a la calle y el podcast nos acompaña. El dispositivo rey, el smartphone. Ahí no, porque sobre todo no lo llevamos, más ahora si estamos pensando en que salimos de la calle, es el dispositivo que sí o sí llevamos encima, pero también curioso que ha aumentado en coche. Cada vez más coches integran incluso asistentes de voz que te permite con la voz pedir que te ponga un capítulo en concreto o lo que sea, y eso hace, también favorece el consumo de Claro, podcast. claro, cuando decías asistente de voz, yo estaba todo el rato pensando en Alexas, no en los del coche, claro, claro. Pero el coche también, claro, en el coche cada vez más puedes integrar a Siri, traen Claro. integrado a Google o a la propia Alexa. Ujú. ¿Vale? ¿Y el por qué escuchamos? Principalmente por entretenimiento. Y aquí era por qué no escuchamos, porque no me interesa, no lo necesito. En un 34,3%. No me interesa, no lo necesito, puede ser justo como tú decías. Quizás es que no has descubierto algo que realmente haga que te genere esa necesidad o ese gusanillo de decir voy a probar y voy a interesarme por el formato. Ujú. Sí, es curioso como uno de los puntos fuertes del podcast es el nicho, pero en Ujú. España, porque fuera no pasa tanto, en España lo que triunfa es el entretenimiento, que no es Sí, nicho el entretenimiento. no, porque nos acompañen mientras hacemos otras cosas. De hecho, también se ve mucho en las temáticas, que ahora lo veremos, que suelen ser más de humor, de Claro. distracción, de evasión, básicamente. Ujú. Las plataformas, bueno, líder absoluto Spotify,
Ahí creo que no es un dato que a nadie asombra, puesto que tenía ya gran volumen en cuanto a usuarios de música. Cuando se integró podcast, pues era muy fácil la conversión, además de la apuesta que están haciendo en cuanto a contenido propio. Esto de más 9 pp, ¿qué significa? La diferencia porcentual con respecto al año anterior. Ah, vale. Entonces, en el caso de Spotify ha aumentado 9% más con respecto, en este caso es el informe de 2021, serían con respecto a 2020. ¿Vale? Y para mí el caso más curioso en cuanto a los productos de audio es el de los audiolibros. Todo el mundo lo conoce, un 90%, solo un 31% lo usa. Nos preguntamos por qué los audiolibros no triunfan. Tenía una conversación hace poco con Javier Celaya de Podimo y me decía que posiblemente es porque se está enfocando la estrategia a ir a personas que son lectoras, o sea, que les gusta leer libros y que se dirige a ellos la estrategia de pásate a los audiolibros, y la gente que realmente es fiel a leer la lectura del libro no le interesa el formato. Claro, claro. Y los que nos gustan los podcasts, yo he consumido audiolibros, pero pocos, porque al final dices, jolín, con un audiolibro, el tiempo que dura, en las semanas que me paso hasta terminarlo, me escucho muchos podcasts, entonces tiene que gustarme mucho, ¿eh? Es curioso porque de hecho hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, no pasa, pero sin embargo, lo que es en España no termina de encajar el Claro. formato, Sí. y ya hablando ya con diferentes compañeros, expertos y tal, lo que nos dicen que justamente es eso. Los podcasts los podemos integrar en nuestra rutina sabiendo el tiempo que va a durar, y me puedo poner el capítulo X o el tal, porque voy a hacer un trayecto de 20 minutos. Entonces, pues, adapto posiblemente mi podcast a ese tiempo que voy a tener, o al menos sé la predisposición del tiempo que voy a dedicar. En el caso de los audiolibros, no. Tú empiezas un capítulo y lo tienes que dejar a medias posiblemente cuando te mires la acción. Y eso no Claro. nos gusta. Nos gusta, igual que triunfan las series en cuanto a televisión, pues nos gusta también los podcasts porque son productos cerrados que sabemos cuándo Claro. comienza y termina el capítulo. Es lo mismo, las series son cortitas, aunque luego se mete maratón el que puede. Sí, en Estados Unidos el audiolibro ya lleva muchos años de cultura. Yo veía series, me acuerdo que a mí me costaba entenderlo. Veía un capítulo de, yo qué sé, Friends o How I Met Your Mother y se metían un audiolibro en CDs y yo decía, pero ¿y esto qué es? Que tiene un libro ahí en un montón de CDs. Entonces, claro, como son trayectos largos, pues bueno, pues ya están acostumbrados. Entonces es más fácil Sí. ahora con una app. Aquí, de hecho, lo que vemos que en cuanto al usuario tipo, mujer nuevamente, de edad un poco mayor y que tiene hijos menores. Entonces, sobre todo es porque no tengo tiempo, muchas veces no tengo Claro. tiempo para la lectura, me gusta un título y decido ponérmelo que en el audiolibro. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, desde lactantes hasta gente que hace tareas del hogar, al final, desgraciadamente, siempre toca a ellas. Sí. Entonces, pues es la única manera de no estar todo el rato mirando tareas, sino haciendo otras cosas. Sí, de hecho, el lugar de escuchar es en casa mientras hacemos tareas domésticas, y de nuevo el dispositivo igual, el smartphone. ¿Por qué lo escucha? Porque es cómodo, porque me permite hacer otras tareas. ¿Por qué no lo escucho en un 66%? Porque me gusta leer el papel o el libro electrónico. Ahí lo que decimos es que quizás la estrategia que se está siguiendo dentro de los audiolibros es que no se está yendo al público adecuado. Es decir, quizás hay que no ir al lector, sino al que no es lector, para engancharlo. Claro, el lector ya tiene su momento, su libro, su esquina con el sol y el sofá cómodo y se pone ahí. Me gustaría ver este tipo de estadísticas que pasará cuando haya muchísimo video podcast, Ujú. porque el video podcast va en contra de hago otra cosa mientras te consumo. De hecho, es una de las interrogantes que nos plantearemos cuando saquemos este año, porque Spotify ya lo está integrando cada vez más. Bueno, en YouTube lo Y, era, y y es verdad Podimo. que no permite esa multitarea. Sí, Podimo, hoy me han enseñado, hoy ya hay podcast en Podimo de vídeo. Ah, hoy justo hay Hoy también. justo me han pasado, este que habla de Eurovisión me lo ha pasado un amigo y dice, mira, se puede ver ya en vídeo. Digo, pues mira, ya van dos plataformas que hacen vídeo. Que hacen vídeo. Habrá que ver realmente cómo encaja, porque en los productos de audio, siempre que preguntamos, el motivo por el cual me engancho a él es que me permite hacer otra cosa Claro, mientras estoy con ello. Habrá que ver si realmente el vídeo, en este caso, también lo aceptamos bien y decidimos pararnos para verlo, o si va a ser algo que acompaña al audio, pero al que realmente no presto atención. claro. Yo creo que también han pensado bien que tiene las dos vertientes. Me parece que si escondes la aplicación, pues es como si pagases el YouTube Plus, que puedes oírlo solo. Entonces, bueno, juegan a las dos ligas. A ver, habrá que ver realmente cómo funciona, o sea, valoraremos a final de año cuando hagamos, en este caso, de nuevo el informe, qué tal está funcionando este formato. Ujú.
Bueno, aquí vemos en audiolibros Audible, bastante importante. De hecho, bueno, su masa crítica es los audiolibros, así que ahí. Y vemos otras como Storytel, Google Podcast, Audiobooks, en fin, pero no tiene tanto peso. Y en cuanto a los asistentes de voz, de nuevo, mujeres, conocen un 81%, usa un 54%, que está muy bien. Es decir, igual que los podcasts, más de la mitad de los internautas utiliza asistente de voz y lo hace para buscar contenido en Internet. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando trabajamos en las estrategias, ya no solo pensando a nivel de una web, sino también incluso cuando pensamos en los podcasts, en cómo va a ser el proceso de descubrir el contenido que tú has subido a Internet. Y uno de ellos que normalmente no tenemos tan en cuenta, pero que es muy importante, es el SEO por voz. Cada vez más gente le dice, oye Siri, búscame tal cosa, oye Siri, búscame, ponme tal. Y nuestros contenidos que tenemos subidos tienen que estar preparados, tienen que saber las palabras claves que la gente va a decir, en este caso, para que el asistente de voz le devuelva el resultado idóneo. Claro. Entonces siempre trabajamos en el SEO, en el posicionamiento en web como tal, pero no lo tenemos tanto pensado en audio y cada vez más importante porque cada vez más personas interactúan con los dispositivos a través de la voz. Sí, sí, eso está bien, pensar en el SEO de voz. Justo. Y además los asistentes de voz, por ejemplo, cada vez se escuchan más. El uso es más a diario, lo tenemos más integrado en nuestro día a día a través del móvil, sí o sí. ¿Por qué? Porque nos permite ahorrar tiempo, rapidez y entre las desventajas, pues que a veces no nos entiende porque seguimos un poco frustrados. Y en Sí, el caso de los altavoces, sí. a veces te cuela, dice, no he entendido lo... A mí me pasa mucho en Evox, ponme no sé qué, y me dice, no entiendo, pero te voy a poner uno de Broncano. Y digo, bueno, pues Claro, y eso te genera una frustración pues tremenda pónmelo. porque dices, pero si te he pedido un podcast de historia, ¿cómo me vas a dar uno de Broncano? Es como, ¿pero Mira, te por voy a decir qué? una cosa súper curiosa, que tengo un podcast que se llama Los Mensajeros, que es de humor y hablamos de superhéroes. Y un día, por cachondeo, le pusimos de título a un episodio, era un domingo cualquiera, en los autos de choque. Pues ese episodio tiene 6.000 descargas y el resto 300. Y dije, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner más episodios con ese título. Cada vez que le pongo ese título, se dispara en descargas. O sea, hay alguien que los domingos pide esa canción y le sale. Y le sale el podcast. Así que, tip, buscar, poner nombres de canciones de, pues yo qué sé, de famosos. De famosos. Claro, pero es lo que decíamos antes. Muchas veces, o sea, en principio los asistentes de voz no entienden. Otra cosa es que interpreten qué le estamos diciendo. Es decir, si te ha dicho un título y ahora mira en el catálogo de cosas, pues si hay un podcast que se llama igual que una canción, ha decidido que por posicionamiento te pone el podcast. ¿Eso está mal porque no era la intención, pero la Claro. lógica que ha seguido el asistente es la que es decir, tengo esto, te doy esto. Claro, ¿qué pasa? Que la persona que a lo mejor buscaba esa canción y sale el podcast se queda como, Claro, ¿esto perdona, qué es? ¿qué es esto? Oye, y si luego le gusta, pues se queda. Y ya si le gusta, pues perfecto. Y lo que te iba a decir que en el caso de los altavoces inteligentes es el que menos tiene, de hecho solo un 18% lo usa, pero es verdad que solo lleva 3 años, ¿vale? Empezó en 2019 y empezó con un 6% de cuota de mercado, ya va en un 18%, va creciendo poquito a poco. Claro, Y también es que yo creo que tiene que ser como personas que iban solas, porque tú no vas a poner de repente, no pongo el podcast y que lo escucha toda la familia, es que es complicado, no es tan... ahí es curioso, te lo voy a ver si en la siguiente diapositiva, un segundo, aquí. ¿Para qué escuchas o para qué utilizas el altavoz inteligente? ¿Vale? Aquí vemos que desde escuchar música a lo que menos utilizar GPS navegador cuando lo tengas integrado en el coche. Mm. Pero vemos que en el 2021 casi todo ha bajado, menos el escuchar música, que ha bajado un punto, perdón, que ha subido un punto, y escuchar podcast. Son las dos únicas opciones que han subido en cuanto al uso del altavoz inteligente, el escuchar podcast y el escuchar música. Es decir, compartimos los productos de audio en familia. Sin embargo, cuando le preguntas a una persona por qué, cuáles son las ventajas, las desventajas en este caso de tener un altavoz inteligente en casa, nos dice seguridad, no tienes intimidad, te espían. Ojo, ¿Vale? y los niños pueden comprar cosas. Exacto. Cuidado. Y de hecho, con los podcasts, también hablando con compañeros y demás, me decían, a ver, yo tengo un altavoz inteligente en casa y ponemos cosas que todos escuchamos, pero hay temas, hay podcasts que a lo mejor a Claro. mí me gusta escuchar en mi intimidad. Me comentaba una compañera, por ejemplo, estirando el chicle. Dice, a mí me encanta escuchar estirando el chicle, pero a lo mejor no quiero que mi hija de 6 años lo esté escuchando. Claro. Dice, no lo puedo utilizar en el altavoz inteligente porque
pienso que es un sitio, es un producto, es una herramienta para compartir. Y las cosas que son privadas me las llevo a la parte privada, que en este caso sería en el smartphone, que es el que utilizo yo. Sí, ya aprovecho el momento para decir que hay muy pocos podcasts que se puedan escuchar en familia. Yo tengo esa guerra, yo soy muy fan de los podcasts y cuando voy en coche y a veces encuentro alguno que digo, y de repente dicen algo que ya mi mujer me mira como, quítalo. Y yo, vale, hay que ser más, más blancos, que no hace falta decir un insulto porque sí. Sí, sí, de hecho, ya te digo, a pesar de que ha aumentado el consumo de podcast en altavoz inteligente, nos dicen aún así, hablando con usuarios y demás, que sí, pero no, que lo escucho en casa, pero que tengo que tener cuidado realmente que pongo, Claro, porque si tengo hijos pequeños, pues a lo mejor no me interesa que escuche ciertas cosas. claro, sí, 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 totalmente. Sobre cómo se distribuye el mercado, pues aquí ya tenemos el panorama de todo lo que he ido contando, ¿vale? En el caso de los altavoces inteligentes, Amazon Echo, ¿vale? Antes era Google, Amazon ya sí tiene con un 60%, en el último año se está ganando terreno, ¿vale? Vemos que Spotify en el tema del audio como consumo, pues lidera. Y en el caso de los asistentes de voz, decir que hay más Google Assistant que Alexa, por ejemplo, cuando Alexa es el asistente de el Amazon Echo, del altavoz, pero porque la mayoría de los móviles en España son Android y con ello lleva Google Assistant integrado. Ajá. Entonces eso hace que la masa de usuarios que utilizan a Google Assistant sea mayor. Y por último, este año, como bonus track, y ya termino, teníamos la parte del consumo que se hace por edades, ¿vale? De tal forma que hemos visto jóvenes, edad media y mayores. Y ver un poco qué hacían. En este caso, las personas que más consumen podcast, jóvenes, ¿vale? Un 64% escuchan podcast entre 18 y 34 años. Lo hacen en Spotify, desde el smartphone y lo suelen escuchar desde casa. En el caso de los grupos intermedios de 35 a 54, lo que más se utilizan son los asistentes de voz, ¿vale? A través del asistente de Google. Y los más mayores, las personas más mayores, son las que son más aliadas del audiolibro. Muchas de ellas incluso confiesan que lo hacen y se lo ponen para dormir. Antes de dormir o cuando ya por la noche, como forma de desconexión, pues utilizo el audiolibro. Y estos serían pues un poco los datos del informe de este año. Eso está bien ver a la abuelilla esa cosiendo así, menos Sálvame y más, y más Y audiolibros. más audiolibros. Oye, pues muy guay, súper completo. Madre mía, cuánta información. ¿Esto se puede descargar o...? Sí, tenemos, lo puedo dejar por el chat o bueno, si no te lo paso, tenemos en abierto el informe para que cualquier persona se lo pueda descargar. Tiene esta parte que os he enseñado más de datos y luego una que hacemos más analítica, en este caso sobre tendencias de cara al 2023. Ajá, vale. Y a modo personal, ¿tú tienes podcast, Andrea? ¿O alguien, Yo no, alguien del equipo? podcast como tal personal no tengo. Es algo que tengo pendiente. Estoy viendo, a lo mejor en verano emprendo algo, pero no he puesto en marcha. Lo que sí he trabajado es con clientes para desarrollarlos, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando uno para Fundación Innovación Banquinte, ¿vale? Que lo está dirigiendo Esther Paniagua, periodista, Ujú. y que va vinculado sobre cuestiones de futuro, innovación, avances de la tecnología y demás. Otro podcast, por ejemplo, que desarrollamos en este caso fue para Fundación Santander sobre historia, porque hemos visto que además los libros o sea, los podcasts divulgativos encajan también dentro del entretenimiento y este fue un podcast pensado para gente que, bueno, estaba asociado a un libro. El libro sentaba más cátedra, es decir, era más a nivel investigación y demás, se llama Espejos para Príncipes y Princesas. Y en el caso del podcast, pues lo que intentamos fue acercárselo a cualquier persona, esté interesado o no, en la historia, de la forma que sea fácil de enterarte, que sea entretenido. Son capítulos de unos 10 minutillos, con algunas curiosidades de la corte en la época de los Austrias, por ejemplo. Ujú. Y una cosa también que nos funciona muy bien en cuanto a podcast es para como comunicación interna, que es algo que a lo mejor no se contempla tanto, pero que funciona muy bien. Las empresas, más desde el inicio de la pandemia, en el que mucha gente está teletrabajando, cada uno desde su casa, es difícil mantener ese sentimiento de pertenencia a la compañía con la que trabaja, diferentes cuestiones y por lo que ha pasado en los últimos 2 años. Y el podcast hemos visto que facilita o que fomenta el sentirse
formar parte de la comunidad. De tal forma que estamos trabajando con algunas empresas para desarrollar podcasts, lo que las historias, lo principal son historias de empleados, curiosidades y demás, que tú te pones mientras estás en la jornada y te sigues familiarizado y sientes como que estás en contacto con tus compañeros escuchando historias y relatos de ellos. Claro, qué guay. Ahora que has dicho durante un momento lo de los libros, me he acordado, está sucediendo una cosa muy, muy chula, que la gente que escribe libros ahora añade cosas extras con QRs. Entonces te envían al podcast, te envían a una entrevista en vídeo. Entonces de esta manera estás todo el rato además es información que puedes ir actualizada. Es como siempre puedes el vídeo actualizado, aunque el libro, muchas veces la información de un libro puede ser, por ejemplo, de podcasting, caduca enseguida, pero si tú dices tal y tienes actualizado el modo digital, pues vas haciendo ahí ese híbrido. Entonces también los que lean acabarán, De acabarán. hecho, nosotros con ese que te digo, el de Fundación Santander, maquetamos el libro, ¿vale? Con la parte, todo lo que es la teoría, y al final lleva un QR que te lleva a esa parte enriquecida, en este caso que eran los audios, pero claro, que te permite eso, ir actualizando o generar otro tipo de contenido de forma que mantienes vivo, en este caso, el soporte en papel. Claro. Y los podcasts, aparte de los que me has comentado, que habéis hecho con Prodigioso Volcán, yo he encontrado algunos que habéis hecho con Podium y alguno con Podimo. Sí, Cuéntanos cómo va eso. tenemos el de Podium, fue el primero que hicimos, ¿vale? Bueno, tenemos dos, el aviario, que estaba asociado también a un libro, y No me cuentes cuentos, que también está asociado a un libro, pero el No me cuentes cuentos es muy chulo, porque es una iniciativa que pusimos en marcha en Prodigioso Volcán junto a Closeletter. Closeletter es una newsletter que si no la conocéis os la recomiendo, súper chula, de la periodista Charo Marcos, se envía todas las mañanas. Es el germen después de AM, el podcast de noticias de Spotify, pues viene también de Closeletter. Entonces pusimos en marcha con ella lo que era primero un libro, que después ha tenido su versión en podcast, contando historias de mujeres que no se conocen o que han sido invisibilizadas durante la historia, contadas por propias compañeras de Prodigioso Volcán. Es decir, nos hicimos también periodistas de fuera, chicas, hicimos tándem, gente de diseño que nos hacía ilustraciones súper bonitas y otros que poníamos la parte más de texto contando la vida de esas mujeres. Todo eso luego se ha recogido y se generó una temporada contando los podcasts en audio, pensando sobre todo para niños y niñas, de forma que sea una forma inspiradora de conocer pues cosas que han hecho mujeres a lo largo del tiempo. Y con Podimo hicimos uno sobre Zaharov, que Zaharov viene asociado a una estrategia mayor que estábamos haciendo sobre Isaac Peral, ¿vale? Isaac Peral, el inventor del submarino, pues tenía un archienemigo que era Zaharov, y nosotros hicimos un podcast contando pues esa rifirrafe que tenían entre ellos y contándolo de la versión de ese antagonista, de Zaharov, que casi hunde el deseo de Isaac de estrenar y de lanzar ese primer submarino. Además, tenemos otro podcast que está también disponible en Spotify, que son los faros un segundo, que se llama Los faros, siempre me equivoco, Los faros del fin del mundo, ¿vale? Que está también asociado a un libro con el mismo título y que es muy divertido porque recoge historias curiosas en torno a los faros, ¿vale? Nosotros paseamos por las costas, vemos esos grandes torreones con sus luces, pero asociados a raíz de esos torreones, esos faros, hay mucho misterio, hay muchas cosas que pasan, todo muy vinculado con el mar, con la navegación, rutas, y se han recogido en un libro y nosotros también lo hemos llevado a la parte sonora, contando pues historias de diferentes faros del mundo. Oye, qué guay, eso me ha gustado. Es muy chulo, son capítulos cortitos, pero son curiosos porque son cosas que a lo mejor nunca nos hemos planteado. Los faros forman parte de nuestra arquitectura, es decir, los tenemos ahí muy... Pero sin embargo, a raíz de eso, hay muchas historias de, bueno, pues a raíz de los años de gente, de pesqueros y demás, que es muy curioso. La gente incluso de las zonas que vive en la costa también contando Sí, curiosidades. ahora yo veo que el podcast ahora más que ya no está solo centrado en audio, sino que es una manera de mover mucho el contenido, ¿no? O sea, un podcast puede acabar en la tele, un libro puede acabar siendo un audio, no un audiolibro, sino un podcast, o sea, que a veces se confunde un poco. Y puede, bueno, o están incluso llevándose a teatros en show en directo, entonces como todo, al final es contenido que puede tener diferentes vidas adaptándolo un poquito. Entonces me parece muy interesante esta vuelta de tuerca que se le está dando ahora. Bueno, de hecho, los shows en directo a través de los podcasts están triunfando. O sea, vimos que, volviendo a citar a Tirando el Chicle, Jenor Withing, cada vez, o sea,
forman parte de la gente, paga las entradas para ir a ver cómo ese programa se graba en directo. Y por ejemplo, en Podium también, creo que a través de Movistar van a sacar series de sus podcasts, o sea que es muy curioso cómo diferentes vidas al mismo producto. Sí, el otro día fui yo a un teatro a ver Entiende tu mente. Y Uh-huh. eso que hice es un podcast de psicología lento, por así decirlo. No es el show de Estirando el Chicle, que además le añaden música y bailan y tal, pero estuvo bastante interesante. Lo hicieron muy ameno porque tú piensas, bueno, ¿qué van a estar los tres ahí sentados hablando solo? Pues bueno, pues salieron primero uno y luego otro, una especie de presentaciones, hablaban con el público y dejaban participar. Está curioso, me Divertido. parece muy divertido, sí. Y yo veo también que el mundo, hablando del mundo de comedia, monólogo, y creo que también es uno de los motivos por el que también hay tantos ahora, aparte de que el foco de Estirando el Chicle ha llamado mucho, entonces todos los de comedia dicen, vamos a probar esto, pues al final, claro, el mundo de la comedia siempre ha sido muy o mal pagada o hacen mucho open mics gratis, entonces ven que si se meten en un podcast y triunfan, como por ejemplo hicieron La Ruina en su día, Ruina Show, y al final empieza a tener mucho recorrido hasta conseguir ya no hacer monólogos en teatro, sino tu podcast con tus colegas Con tus monologuistas en colegas. teatros. Sí, sí, Yo creo sí. que por eso también está teniendo tanto punch aquí en España. Uh-huh. Bueno, oye, Andrea, pues muchas gracias por toda la información que nos has dado y cualquier cosa que necesites, pues me dices y a lo que pueda. Pues muchas gracias a ti por invitarme aquí a pasar a charla y nos vemos en unos días. Eso, nos vemos en unos días. Muy bien, hasta luego.